El fútbol moderno. Tenemos muchos problemas con él. Musiala! And Vitz. Oh my goodness! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos a un invitado que ya había pasado anteriormente por el canal, pero ya en esta nueva transformación que tuvo el canal ya con Ángel, es la primera vez que viene, así que también es la primera vez que Ángel y Javi Nacher van a poder interactuar, así que eso también es como un hito aquí en el canal. Primero, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar una vez más contigo y en este caso también con Ángel, que no nos conocíamos, pero seguramente nos vamos a llevar bien. Muy bien, sí. Yo y Ángel tenemos un video hablando más o menos de lo que es el fútbol moderno y las cosas que han sucedido últimamente, aprovechando este parón de selecciones para poder profundizar y reflexionar un poquito sobre lo que ha sido el fútbol moderno y los problemas que con él conllevan. Porque, a ver, Javi, es mi sensación, y Ángel y yo le hemos platicado muchas veces, que sobre todo por tener la cercanía en el idioma con España, hemos notado que sobre todo las redes sociales que tienen que ver en torno al Real Madrid, Barcelona, Atleti, esa rivalidad Sevilla-Betis, etcétera, como que siempre está la gente buscando sacar polémica de donde no la hay, como que siempre buscan pelear, y ya no solo por la rivalidad que puede haber entre clubes como el Madrid o el Barcelona, sino que también es como buscar pelea y conflicto en cosas como el parón de selecciones, porque se crea la gente que es como antifechas FIFA, las personas que también hablan sobre el tema de Vinicius, etcétera. No sé cómo se ve en España esta situación de la toxicidad que se encuentra actualmente en redes sociales, y si tú lo ves igual que Ángel y que yo, con este sentido de que se busca polémica en donde sea. Bueno, en España y es una cosa que está a la orden del día y que hay muchas, si te das una vuelta sobre todo por la red social de Twitter, pero no únicamente, por TikTok y demás plataformas. Sí, te encuentras a mucha gente diciendo absolutas barbaridades y, como tú dices, pues retorciendo cada clip y cada jugada hasta que le favorezca un frame o una captura y poder decir absolutas barbaridades, y en la gran mayoría de casos tonterías. Bueno, a ver, es que estos son las redes sociales. Las redes sociales le han dado un altavoz a mucha gente que jamás había tenido, y que, bueno, pues tal y como funcionan ahora los algoritmos y demás, que te va recomendando un poco lo que tú piensas y con lo que tú comulgas, pues acabas llegando a mucha gente que dice las mismas barbaridades que tú y que te refrendan lo que tú piensas. Entonces, para mí este es el problema, que a día de hoy, pues la gran mayoría de redes sociales, si tú estás muy metido ahí dentro, pues digamos que no te dejan debatir y cuestionarte si lo que estás viendo, lo que estás pensando en un primer momento, está bien o está mal, porque como tú lo que piensas ya lo encuentras delante de ti en las redes sociales, pues ya no te planteas nada y dices, bueno, claro, es que tengo razón, y puede ser una barbaridad y tienes razón. Sin embargo, también te diré que, por suerte, las redes sociales no, al menos a mí, sigo teniendo esta percepción, aunque cada vez va yendo a menos, pero todavía creo que las redes sociales no es la vida real. Tú te vas... Bueno, a ver, hay programas que hacen mal a esto, pero yo estoy convencido que yo cojo y después de un partido un domingo por la noche me voy el lunes por la mañana al centro de una ciudad, preguntas por estas cosas y uno, o no lo saben, o dos, no te dicen barbaridades. Entonces yo sigo pensando que todavía la vida real está un poco distanciada de las redes sociales, por suerte. Y tú, Ángel, por ejemplo, aquí que hablábamos y que Javi lo explica bastante bien, y yo estoy de acuerdo que no es la vida real las redes sociales, porque no creo que alguien se le plante de cara a cara, por ejemplo, a Vinicius y lo empiece a insultar con racismo. O sea, probablemente suceda en el estadio, pero de frente eso no va a suceder. Y muchas veces podemos ver este tipo de situaciones en donde, obviamente, al estar de una forma como incógnita, es más fácil soltar cualquier tipo de cosas por redes sociales. Y yo te quiero preguntar, Ángel, a ti, ¿tú cómo gestionas esto? De intentar evitar la mayor toxicidad posible. ¿Cómo le haces como para evitar ese tipo de algoritmos? ¿Cómo tú gestionas ese tipo de debates? Tú y yo, que estamos intentando meternos como a este mundo de la creación de contenido relacionado al fútbol, ¿tú cómo gestionas esto respecto a X o TikTok, etcétera? Mira, primero con lo que mencionaban ahorita, yo creo que incluso es al revés. Yo creo que de cierta forma, o a ver, las personas que están en redes sociales de cierta forma son incluso un poco más auténticas de lo que son en la vida real. Porque las redes sociales te dan algo que muchas veces la vida real no te da, y es el anonimato. O sea, porque tú te puedes poner una foto de
X personaje o de X futbolista y puedes decir unas barbaridades y insultos racistas, homofóbicos. Los típicos @mesista, ¿no? Ajá, o sea, y pueden decir, soltar unas barbaridades y medias que tú dices, esto si tú lo ves en la vida real, si tú estuvieras conversando con una persona en la vida real, esto no lo diría. Entonces, de cierta forma las redes sociales al mismo tiempo creo que no son la vida real, pero a la vez creo que a ciertas personas les da un mecanismo para que con más confianza puedan decir aquello que no se atreven a decir en la vida real porque sería sería algo rechazable por estos temas. Y en cuanto a cómo lidiar con la toxicidad es bien complicado porque Twitter es una red social muy maravillosa en la que tú puedes decir, el otro día veía un tweet que estaba en inglés y decía, es muy cierto, o sea, tú puedes tuitear un día, me encantan los hotcakes, y alguien te va a responder, entonces odias a los waffles. O sea, a la gente le encanta tratar de sacarle un sentido negativo a las palabras. Antes la verdad es que sí me enfrascaba más en contestar y tal, pero creo que uno tiene que admitir que muchas veces la lucha con la toxicidad es una guerra perdida. Cuando alguien te está contestando de una forma negativa, a lo mejor no como una crítica constructiva, vaya, sino que te está insultando. Creo que uno tiene que entender que cuando alguien te insulta en redes sociales es porque o no tiene nada que hacer o no sé, pero simplemente no quiere abonar a hacer una conversación positiva, una conversación donde puedas sacar un punto, vaya, donde puedas llegar a acuerdos, sino que simplemente te quiere insultar porque quiere liberar sus tensiones de la vida, ¿no? Entonces lo mejor es ignorarlos, o sea, los bloqueas, los silencias y tal, y listo, asunto arreglado. También creo que el empezar a interactuar con personas que tampoco se metan en muchos escándalos es muy bueno, porque precisamente si el algoritmo te empieza a encerrar cada vez más en ese núcleo más tranquilo, creo que eso también ayuda muchísimo a lidiar con la toxicidad. ¿Y tú, Javi, cómo crees que se pueda o cómo crees que empiecen a trabajar los clubes, etcétera? Porque ya no solo en cuestión de redes sociales, sino también en lo que está sucediendo en los estadios. Tenemos el último caso que tú y yo incluso charlábamos por WhatsApp sobre lo que pasó con Courtois. ¿Tú cómo crees que se empiecen a gestionar este tipo de cosas con aquellos aficionados que de alguna u otra manera promueven lo que es el racismo? Veíamos también a futbolistas como Uche también quejándose de este tipo de aspectos, lo de Vinicius, que bueno, ya es un fenómeno en básicamente todo el mundo, que se habla una y otra vez de eso. Lo que pasó con los aficionados del Atleti. ¿Tú cómo crees que se va a empezar a gestionar este tipo de cosas? Por ejemplo, acá en México, para que no sucedan esas cosas, no sé si en España tienen lo mismo, es como que antes de entrar a un estadio tienes que tener un fan ID. O sea, tienes que estar registrado con tu rostro, con absolutamente todo para que te capten y no te vuelvan a dejar entrar a un estadio si haces cualquier tipo de barbaridad. ¿Tú cómo crees que los clubes españoles empiecen a gestionar esto? Ya no solo a nivel liga, sino también a nivel, yo qué sé, cuando hay un partido de competencias europeas. Bueno, a ver, los clubes en España por lo menos tienen absolutamente registrados a todos los aficionados, los abonados seguros, porque todos los carnés tienen la cara de la persona. Y de todas formas, normalmente, porque no hay que generalizar, pero normalmente cuando ocurren este tipo de incidentes suele ser pues o en gradas de animación con radicales que se han colado y demás. No siempre pasa, hay mucho cafre. En cualquier caso, en primera división hay mínimo por campo hay 15 cámaras, mínimo. Es decir, que esto de la retransmisión, luego más las que pueda tener un club, pues por lo que sea, pues por ojeadores, por lo que sea, ¿no? Entonces, primero yo creo que no es justo meter a todos los clubes como actúan en el mismo saco, porque hay clubes como ha actuado el Atlético de Madrid, que bueno, han hecho lo mínimo y volverán a mirar a otro lado. Este es mi punto, porque la gente del Atlético de Madrid sabe perfectamente quiénes son, dónde están y cómo actúan, lo saben perfectamente y no hacen nada. Han cerrado los sectores de esa grada donde ocurrieron los incidentes, han sido 4 o 5 partidos y ya está. Cuando los podrían expulsar de por vida y podrían no seguir siendo cómplices de lo que esa grada ha hecho en más de una ocasión dentro y fuera del terreno de juego. Dicho lo cual, me parece que hay clubes que hacen muy bien, hay clubes que obran muy bien y cuando pasa esto, a las horas está ese socio, abonado o aficionado localizado, denunciado y expulsado de por vida del recinto deportivo. Y es lo que hay que hacer. O sea, es que tampoco tiene muchos más métodos el club de hacerlo, porque el club tampoco tiene que ser
tu padre y decirte, oye, no hagas esto, recuerda que, o sea, cada uno ya es adulto de ir al fútbol y si tienes un hijo que dice barbaridades, pues tú como padre es tu responsabilidad educarlo y si no, lo captará una cámara y te echarán fuera. Yo creo que los clubes aquí, en la gran mayoría en España, actúan bien. Se ponen en contacto con la liga tiene sus delegados que recogen los insultos y demás en los estadios y lo hacen bien. A partir de ahí, pues bueno, hay casos que nunca se sabe qué pasa, porque a muchos clubes no les interesa que ocurra. Bueno, hay uno muy famoso en España de un aficionado en el Camp Nou que llamó clarísimamente mono a Vinicius. Con una cámara de Movistar se le ve la cara perfectamente y nunca fue expulsado. Nunca fue expulsado del Camp Nou. Bueno, pues es así. Y luego hay una parte que le corresponde al aficionado. Tienes que, uno, saber comportarte y no ser un absoluto idiota. Y si ves a uno a tu lado que se comporta como un idiota, señalarlo. A partir de aquí, si sigue habiendo idiotas, pues habrá que seguir señalándolos, pero creo que no se puede hacer mucho más. Uno tiene que saber lo que está bien, lo que está mal. Son cosas muy básicas de las que estamos hablando: racismo, respeto, homofobia, o sea, son cosas súper obvias, súper básicas. Y si ves a alguien a tu lado que lo está haciendo, pues sobre todo, es que ya no te voy a decir por la educación y por ser consciente de tal, si quieres mirarlo de una forma egoísta, puedes quedarte tú sin ir al fútbol por culpa del idiota ese porque cierren toda una grada, como le ha pasado a mucha gente del fondo del Atlético de Madrid. Entonces, sea un poco inteligente, señálalo y no pagarás tú tampoco. No pagarán justos por pecadores. Sí, justamente es como de esos espectáculos que siempre veo que es como... El fútbol es uno de esos espectáculos en donde la gente puede insultar al protagonista, porque tú no vas al teatro a gritarle de cosas a los que están actuando, etcétera. Y bueno, para concluir este punto sobre uno de los problemas del fútbol moderno, que obviamente viene a causa de la globalización, de todo lo que han causado las redes sociales, y que era básicamente, no sé si obvio, pero tenía que pasar de alguna u otra forma, porque como bien dijo Javi al principio, se le está dando voz a los que antes no la tenían. Y podemos concluir que pues son cosas básicas, te tienes que comportar en un estadio. Lo que pueden hacer los clubes es pues identificar a estas personas que causan este tipo de alborotos para después expulsarlas, y que tú, como alguien que está interactuando constantemente en redes sociales, puedes intentar ignorar lo más posible estos actos, ¿no? Y después, Ángel, otro problema de los que también se aqueja bastante últimamente es la cuestión de los calendarios. Y también creo que podría haber cierta parte de estrés, de cansancio mental en cuanto a la saturación de los partidos, que también provoque cierta, no sé si ganas, pero como ciertas ansias por intentar pelear más, debatir más. Es tanto, pero tanto la carga de los partidos que tenemos últimamente, que te quiero preguntar, Ángel, ¿tú te sientes fatigado de tantos partidos? La verdad, yo sí. O sea, por ejemplo, ahora que es fecha FIFA, yo aprovecho las fechas FIFA para no ver nada de fútbol. Digo, fuera de, por ejemplo, los partidos de Alemania, que pues obviamente por una cuestión del canal y porque me gusta ver a la selección alemana, los veo, pero fuera de ahí veo poco y nada. O sea, porque realmente ya el fútbol de clubes es muy exigente. O sea, digo, hay algo que yo le respeto mucho a Alemania y que creo que sin el 50+1 no se pudiera haber sido o no se pudiera haber dado así, y es que el fútbol alemán respeta muchísimo el calendario. O sea, empieza la jornada el viernes a las 10 de la mañana con los partidos de la Zweite Bundesliga, y el último partido que tienes es el domingo a las 11:30 de la mañana, que es el último partido de Bundesliga, y hay veces que son a las 9:30, el último de la jornada. Entonces, me parece que en ese sentido el fútbol alemán es muy respetuoso con los horarios, pero es que hay ligas, por ejemplo, como la Liga Española o en la Premier ahora también, que tienes partidos desde el viernes, sábado, domingo y el lunes, y luego todavía el martes tienes Champions, el miércoles Champions, jueves Europa League. Es que tienes que estar todos los días siguiendo fútbol y es agotador. Creo que se le pierde mucho o sea, obviamente hay una cuestión del cansancio desde el lado de los futbolistas, que creo que eso hace que rindan menos, pero es que creo que también desde el punto de vista del aficionado, yo creo que antes recordaba, por ejemplo, esas Champions, ¿no? Que seas cuartos de Champions, semis de Champions, por fin se vienen unos partidazos así y tal. Ahora con el nuevo formato ya tienes partidazos todos los fines de semana. Entonces, eso de que era un partido super elite, te lo esperabas en marzo, abril, mayo, en el clímax de la temporada, ¿no?
Ahora los tienes desde noviembre, octubre. Creo que eso hace que también se pierda un poco la chispa de esos partidos especiales. Y también teniendo en cuenta que ya no es solo que se juegan constantemente, sino que muchas veces no se juegan con los futbolistas que deberían jugarlos por tantas lesiones que esto provoca, por la carga. De hecho, este parón de selecciones no me causa mucha emoción ver a Alemania. Siempre me gusta porque la selección de Nagelsmann es una selección que me gusta mucho verla, pero con tantos futbolistas ausentes, no sé, como que me deja un poco... y aparte van contra Bosnia, es un partido que digo, no me dan muchas ganas de verlo, sinceramente, que lo veré, pero pues las ganas también son las que son. Y tú, Javi, ¿cómo gestionas esto? Sé que también por cuestiones de trabajo tienes que estar siguiendo constantemente lo que sucede. Es obvio, un aficionado normal que es como de solo ver a su club, pues tiene esas oportunidades de sí descansar del fútbol cuando le sea posible. Tú, siendo una persona que está involucrada, ¿cómo gestionas tanta carga de partidos? Tener que ver, no sé si ves absolutamente todos los partidos de la liga, si tienes más tiempo para observar otras ligas, yo que sé, la Bundesliga, la Premier, que es la más popular. ¿Tú cómo gestionas esta sobrecarga de saturación de partidos constante? Bueno, te adelanto que no tengo tiempo para ver otras ligas, ya me gustaría, pero no me da. Algún partido suelto de Premier League, algún fin de semana veo, pero no, ni de coña. Bundesliga tampoco, ni la Serie A, ni la Liga, ni ninguna otra. Ojalá, pero no me da la vida. A ver, no me veo todos los partidos de la Liga, pero sí que me puedo ver un fin de semana tranquilamente la mitad, 5, y alguno me veo 6 o 7. Los 10 no, imposible, pero sí, no menos de 5 no me suelo ver cada fin de semana. Y luego sí que es verdad pues que muchos, pues por ejemplo, me veo resúmenes largos del partido, me leo crónicas y demás para estar un poco enterado de cómo ha sido todo el partido y así completar un poco el análisis. Pues también hay partidos, siendo honesto, pues que si no lo he visto y es un 0-0 y veo que no ha pasado gran cosa, pues mira, este que me lo voy a ahorrar, porque es así. Muchos, al final, soy un privilegiado por trabajar en lo que trabajo y me lo considero, y mi trabajo es súper divertido y cada día lo disfruto, pero también es verdad que cuando tu hobby se transforma en trabajo, pues es un pelín menos divertido y lo disfrutas un pelín menos porque tienes esa carga de obligación. Yo en los parones de selecciones admito que no veo selecciones, o sea, nada, pero hace ya tiempo, es decir, por trabajo antes sí que veía los de España, pero últimamente me los ahorro también. Y aprovecho para ver muy poco, o sea, descansar mucho y ver muy poco. Y lo que veo es o algún partido de segunda división en España, para algún equipo interesante que pues, pueda salir algún tema para hacer algún vídeo en el canal, o sobre todo fútbol de cantera. Aprovecho para ver canteras, pues Real Madrid, Barça, Athletic Club. Aprovecho estos parones para ver cantera, categorías inferiores. Aprovecho también para ir a estadios, que es una cosa que muchas veces no puedo. Por ejemplo, este fin de semana, no sé cuándo sale el vídeo, pero este fin de semana pues voy a ir a ver, por ejemplo, al Derbi de Madrid, al Real Madrid femenino contra el Atlético de Madrid femenino. Aprovecho estos parones pues también para ver otras cosas y también así ver cosas diferentes y desconectar, ver al baloncesto, que también me gusta, en fin, estas cosas. Pero sí, normalmente intento desconectar al máximo y ver alguna cosita para recargar las pilas, porque luego empieza la carga otra vez. Y sobre el calendario, es que, en fin, a mí no me van a convencer de lo contrario, pero para mí, por mucho que estos partidos, no sé si realmente le quitan la magia, como decía Ángel, probablemente sí, porque la magia que tenían estos enfrentamientos es que eran pocos y era porque se habían cruzado poco y en fases avanzadas. No lo sabemos porque nunca se ha dado lo contrario, nunca se han repetido mucho en fase de grupos, pero lo que tengo claro es que a mí como aficionado, ya no como periodista, que seguro que no, sino como aficionado, no me ayuda mucho. Es decir, si a mí me están poniendo todos los partidos a la misma hora, el martes y el miércoles, y entonces, claro, hay por poner un ejemplo, un City-Bayern, y juega a la vez que mi Atlético de Madrid, mi Barça o mi Real Madrid, es que no lo veo, no lo puedo ver tampoco. Entonces o sea, sí, el partido está muy pronto, ok, fenomenal, pero ese partido, muchos de los aficionados de neutrales, digamos, no lo pueden ver, pero como es el aficionado del Atleti, del Real Madrid y tal, es el aficionado del Benfica, del Sturm Graz, de todos. Pues claro, sí, hay partidos antes, pero ¿qué aficionado neutro realmente? O sea, solo los aficionados neutros van a poder ver ese partido y darle más audiencia. Sí lo ven, porque también aquí, por ejemplo, en España, muchos equipos, o sea, la gente que es del Celta, y el resto le da igual, o sea, es del Celta.
La gente que es del Athletic Club es del Athletic Club y el resto le da igual. Entonces, no sé de dónde va a salir ese interés por estos partidos cuando los solapas con el resto de equipos que tienen también su masa social. A mí el calendario actual no me gusta, creo que se pueden hacer muchas cosas mejor y creo que sobre todo sobran muchas competiciones. Sintiéndolo mucho, ya hay muchas competiciones que no veo hasta la fase final y Nations League, por ejemplo. Nations League, con todo el respeto, pero a mí la Conference me importa cero, o sea, cero, O sea, en los 3 años creo que lleva, creo que solo he visto de Conference 2 partidos. Y son las 2 primeras finales. La del año pasado, ni me acuerdo quién la jugó y no la vi. Entonces, esta competición a mí, como aficionado, me sobra por todas partes. Y la Europa League, confieso que tampoco la veo hasta la fase eliminatoria. Es así. Pues los jueves, después de martes, miércoles de tanto partido, los jueves ya no, ya el cuerpo me pide que no, porque aquí la liga empieza encima el viernes, pues ya el cuerpo me dice necesitas parar. Hay una saturación, se pueden hacer cosas mejor, pero la gente que quiere hacerlo mejor no le interesa porque prefiere que salga peor y hacer más dinero. Algún día reventará la industria, por algún lado explotará. Y bueno, parece que empieza a haber algunos jugadores que se quieren plantar como Rodri. Bueno, pero es que no se tiene que plantar Rodri, se tiene que plantar Rodri, se tiene que plantar Carvajal, De Bruyne, Salah, Mbappé, Vinicius, se tienen que plantar todos, porque si se plantan 2, da igual, sigue girando el círculo. Sí, totalmente. Y por ejemplo, Ángel, es lo que nos sucedía a nosotros, que en un partido de Champions se empalman a la vez un Leipzig-Juventus y un Bayern-Aston Villa, que dices, o sea, yo quisiera ver ambos juegos. Yo, por ejemplo, un fin de semana me suelo ver, o sea, yo intento verme la mayor cantidad de ligas posibles, me veo alrededor de 14 partidos por fin de semana, porque intento verlos en diferido, etcétera, y cuando no, también este parón de selecciones aproveché para no ver absolutamente nada, ahí aprovecho para ver partidos de jóvenes promesas, ahorita estoy viendo a Giovanni Kenda, que es un futbolista muy interesante del Sporting, pero también intento no ver absolutamente nada. Y para cerrar, Ángel, yo quería preguntarte, y quiero la opinión de los dos, solo en un sí y un no. Tú, Ángel, ¿crees que va a haber una huelga de futbolistas en un corto, mediano plazo? Yo sinceramente pienso que no. Yo no lo veo. Creo que es bastante difícil porque, como lo decía Javi, ya no solo que se reúnan Mbappé, Salah, De Bruyne, etcétera, sino que también se sume el Jonas Wind del Wolfsburg, ¿sabes? Que todos hagan un conglomerado, obviamente liderado por los futbolistas más importantes, para que tenga obviamente peso esa huelga. Pero yo sinceramente lo veo muy poco probable, al menos en el corto mediano plazo. ¿Tú, Ángel, cómo lo ves? No. Y hay otro punto también muy interesante dentro de todo este tema del calendario y los jugadores y tal, y que se quejan. Y es que, por ejemplo, los jugadores dicen que hay muchos partidos, y es muy cierto, pero también quieren cobrar más. Entonces, si actualmente la forma en la que fútbol gana más dinero es jugando más partidos, porque así pueden vender los derechos televisivos más caros, pues obviamente, si quieres jugar menos, pero ganar más, no cuadran las cuentas. Entonces, pues yo sinceramente, yo veo que muchos futbolistas como que sí tienen esas ganas de bajar. O sea, creo que a muchos no les importaría, pero también tendremos que ver que hay futbolistas que ganan más que otros. Los que ganan menos es como de, me bajas el sueldo. Yo creo que hay claro, o sea, es que ese es el tema también. O sea, porque ahí también entra la cuestión de, ok, bueno, bajamos los sueldos, ok, pero pues tienes a, no sé, un Rodri, un De Bruyne que cobran sueldos millonarios, y luego tienes al suplente del Holstein Kiel que cobra, a ver, no va a cobrar no va a cobrar el salario mínimo, pero cobra muchísimo menos, o sea, cobra un buen sueldo para las personas normales. Sí, pero bueno, como puede ser un jugador de, yo qué sé, del Celta aquí en España, pero el jugador del Celta tiene que pensar que si siguen aumentando los partidos, igual se trunca su carrera por una lesión y va a cobrar menos al final de la lesión, por ir jugando cada vez más partidos, cada vez más torneos, cada vez más tal. Y entonces al final de la carrera ha cobrado menos porque hubo una lesión de reventar de jugar 50 partidos que le impidió al final pues firmar un nuevo contrato que iba a firmar porque estaba en su mejor momento. O sea, también hay que ver el riesgo. Y yo no creo que sea solo un tema de más partidos, sino que el producto cada vez es peor. Y eso es lo que vale dinero, no son los partidos. Yo creo que ahí UEFA y FIFA o se están equivocando porque son idiotas o lo están haciendo aposta para vendérselo así al resto de patrocinadores, derechos televisivos y demás. Pero es que el producto es cada vez peor.
Y justamente esto puede provocar que la gente lo vea menos y que con ello también terminen bajando los números. O sea, hay un límite, es decir, la gente, por ejemplo, en España aquí se queja mucho del reparto televisivo y de que la liga, digamos, está muy lejos de la Premier. Bueno, es que el producto de la Premier es mejor. O sea, el producto, no digo el fútbol, los jugadores, los equipos, digo el producto. Te sientas a ver un partido de la Premier League y el producto es mejor, objetivamente. Es decir, todos los estadios están llenos, todo el rato animando, el sonido ambiente es espectacular y hay una filosofía de ir de pro el fútbol, de ataque y de estar, digamos, de dominar las dos áreas más que de dominar el partido y el juego. Entonces, el producto, objetivamente, tú te sientas a verlo, que luego, mira una cosa, hay mucho partido chusco en la Premier League, que esto no se dice, porque hay muchas veces que, no, un Barley-Everton, dicen, no, partidazo, quedaron 3-3, ya, partidos de estos también hay en la Liga, te puedes hacer un Celta-Villarreal, que es una absoluta locura de partido, de estos también hay, pero también hay muchos de Bournemouth, el que quieras, Wolves, que quedan 1-0 y es un absoluto rollo de partido que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? O sea, no es todo tan fantasía ni tan malo en la liga. Pero sí que es verdad que hay esa predisposición y que te lo venden mejor y respetan mucho el producto. Es decir, hay una franja en la que no pueden emitir partidos de primera división y eso obliga a la gente a ir al estadio, a congregarse cerca y demás. Y claro, entonces la semana siguiente, si te toca partido de televisión, el campo está absolutamente lleno, hay mucho respeto por el aficionado, por los jugadores y demás. Entonces es un producto. Yo he ido una vez a un partido de Premier League como aficionado y me pareció espectacular. O sea, fui a un Crystal Palace Brentford y me pareció espectacular el culto que hay hacia las figuras, hacia el club, la veneración que hay, el respeto que le tiene, lo que se monta alrededor de un estadio como el del Crystal Palace, que está súper antiguo. Me parece espectacular, espectacular. Y eso sí que es verdad que en el resto de países, en Alemania no tanto, pero en el resto de países cuesta verlo, cuesta ver ese tal. Entonces, claro, luego nos sorprendemos cuando hay un aficionado de Crystal Palace en Bali. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser? Bueno, es que la Premier League también lleva muchos años concienciada de que lo que tiene que hacer es vender un producto muy bueno y tratarlo muy bien. Y programas como el Match of the Day también hacen muchas cosas muy buenas por el fútbol y demás. Entonces, claro, es un tema para mí de producto, más que de cantidad de partidos y de jugar un City-Bayern en octubre. Pues está muy bien, pero si lo puedo ver y si el partido va a ser atractivo, es decir, porque el City-Bayern ahora mismo no tiene tanto en juego como lo puede tener si yo qué sé, si hubiese un riesgo de decir, si pierde este partido el City se va a quedar fuera. Bueno, es que el City le quedan 8 partidos para quedarse fuera, entonces no pasa nada si lo pierde. Sí, bueno, y creo que también con esto, las típicas cuentas en Argentina, ¿no? Del Brighton, etcétera, que también dices cómo llega a Sudamérica. Totalmente. Pero bueno, esto es como la conclusión, Ángel, de lo que podemos platicar sobre los problemas actuales del fútbol moderno. Gracias, Javi, por ayudarnos a hacer este análisis, tener esta charla sobre lo que está sucediendo en el fútbol español y en el fútbol europeo, con estas comparativas del marketing, del producto, etcétera, la carga de partidos. ¿Algo más que agregar, Ángel? Pues nada, creo que es un debate que vamos a seguir teniendo. Creo que desde el lado de los futbolistas, pero creo que también desde el lado de los aficionados. Creo que tiene que haber un debate. Creo que el aficionado tiene que tomar más poder, porque digo, eso lo veo en Alemania especialmente, pero creo que también si en los aficionados del resto de los países empiezan a ser más vocales y empiezan a levantar la voz, van a terminar generándose cambios. Entonces creo que también desde la parte del aficionado uno también tiene que generar un cambio para que el producto que está viendo y el producto que está disfrutando sea mejor. Y también nosotros como gente que está intentando tener como cierto, no sé, importancia, por así decirlo, en el mundo de los medios de comunicación, también pronunciarse y hacer de esto como un lugar mejor, ¿no? Así que muchas gracias, Javi, por estar por aquí. Suscríbanse al canal, activen la campanita, que van a estar apareciendo en las redes sociales de los tres para que nos puedan seguir y que el debate pueda seguir continuando. Así que muchas gracias por ver el video y chao, hasta la próxima.